entonces, armados con todos los elementos de tan formidable problema, empezamos a comprenderlo y podemos pensar en resolverlo. Federico Ozanam. Y el tema que vamos a compartir es precisamente un modelo para los laicos de hoy. Acabamos de ser todos testigos de la realización de esta reunión sinodal y postsinodal de los obispos de América en Aparecida, en Brasil, y de una manera muy especial tienen como un tema muy central la misión, el ser y el quehacer del laico latinoamericano. Recuerden ustedes que antes del año de 1963, con el inicio del Concilio Vaticano II, convocado por su santidad el Papa Juan XXIII de tan feliz memoria, el Papa Bueno, Papa Buono le llamaban, antes de 1963 no se mencionaba la palabra laico, se mencionaba la palabra seglar. La palabra seglar significa hombre del siglo. Seglar es hombre del siglo, asumiendo ahí a toda la humanidad, no hablando genéricamente hembra, varón, ¿sí? Mujer u hombre, sino que antes del Concilio Vaticano II, para sentar el precedente y centrarnos en dónde estamos, nosotros éramos llamados seglares, éramos personas del siglo. A nosotros nos correspondía únicamente ser depositarios o beneficiarios de la actividad cultural, ritual, litúrgica que la Iglesia ofrecía. Vamos a poner ejemplos muy sencillos. Ningún seglar podía subirse al altar, al presbiterio. El área donde el sacerdote celebra la Eucaristía se llama presbiterio. Un seglar no podía pararse frente al atril o amón, desde donde se proclama la palabra. Ningún seglar. Ahora, yéndonos un poquito más allá, olvídense que fuera mujer. Ya no digamos un hombre que no fuera consagrado. Ni aún los religiosos de vida consagrada tenían acceso específica en una función ritual o litúrgica en la Iglesia que antecede al Concilio Vaticano II hace 48 años. La mujer se dedicaba únicamente a la limpieza de los ornamentos, de los purificadores corporales, a la atención de la sacristía, pero no rebasaba los límites del presbiterio. Y muchos que hemos viajado al sur y visitamos capillas hermosísimas, templos preciosos, vemos cómo tenían una especie de barandal enfrente del presbiterio. Ese barandal era un signo, ese barandal era una manera de decirle al pueblo seglar: tú llegas hasta aquí nada más. Era la señal de esta iglesia que antecede al Concilio Vaticano II, de decir: el hombre del siglo no puede traspasar los límites del presbiterio. Si alguno de ustedes asiente con la cabeza o me levanta la mano, me dice: sí es cierto, estamos en familia, en confianza. Sí se han fijado en esta situación de unos barandalitos que ponían enfrente de los altares. Hasta ahí llegaba el hombre del siglo. Más aún, los ministerios. La palabra ministerio, para entrar un poquito también en las etimologías y en las definiciones, ministerio es servicio, el que ministra, el que da, el que sirve, el que da lo que ha recibido. El ministro era únicamente el consagrado por la imposición de manos de parte del obispo. No había más. Era el presbítero y en su caso el diácono. Diaconía, del griego, diaconía significa el que sirve. Pero de ahí
No había un ministerio específico para nosotros, los seglares. Teníamos una actitud receptiva, contemplativa y a veces que ni entendíamos, porque la misa era en latín. Llegaba el sacerdote y más aún, ni siquiera de frente al pueblo, el sacerdote celebraba de espaldas al pueblo. Los altares eran acondicionados en cierta forma, en donde el pueblo estaba de aquel lado y el presbítero celebraba como una separación cultural, litúrgica, sacra, en donde los seglares únicamente éramos espectadores. Yo sé que todos los que estamos aquí somos demasiado jóvenes y no nos tocó la misa en latín, pero algunos que conocimos sacerdotes que siguieron aferrados a esa tradición, nos damos cuenta que el sacerdote entraba y únicamente, el único diálogo que tenía con el pueblo era Dominus vobiscum, y el pueblo contestaba et cum spiritu tuo, y ya. Y al final, ite misa es, Deo gracias, y nos íbamos. Todo lo demás lo realizaba el presbítero de espaldas al pueblo. Ahí la imagen de aquellas señoras con su velo, con su rosario, mientras el presbítero celebraba la Eucaristía, la gente estaba con su devocionario, estaba con su rosario y ya el padre ya quién sabe qué hacía. Sonaba la campanita y entonces sí nos hincábamos porque era un llamado a la consagración, a la presencia real de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento y nada más. Si acaso los que participábamos más éramos los monaguillos, que levantábamos la dalmática, la casulla, la estola, o que le ayudábamos al sacerdote con las vinajeras, con el cáliz, el copón, la patena y todos los demás utensilios sacros. Nada más. Por eso se nos habla ya en 1833, se nos prefigura en el Beato Federico Ozanam, se nos prefigura el modelo de lo que debe de ser ya no el seglar. A partir del Concilio Vaticano II se nos empieza a llamar como laicos. Laicos. Ya no somos seglares, ya no somos como los objetos de una acción. Nada más, íbamos y solicitábamos el sacramento. Éramos solicitantes, éramos sujetos de acción, pero no actuábamos. Éramos sujetos de la acción de la Iglesia. Y Federico Ozanam, esta fue una de las grandes cualidades que él tuvo, para que lo vayamos conociendo más. Él se autodenominó no sujeto de la acción de la Iglesia, sino se autodenominó Iglesia en acción. Federico Ozanam a sus compañeros allá en 1833, cuando después de aquella persuasión de un joven de San Simón que lo cuestiona, Federico Ozanam les empieza a decir, pues nosotros ya no vamos a ser sujetos de una acción de la Iglesia, vamos a ser una Iglesia en acción. Eso es ser laico, comprometido, consciente de su consagración bautismal, adelantado, persuadido por el Evangelio y por las realidades. Como dijo Ozanam en este pasaje que acabamos de leer, no es desde la política, no es desde los libros, que sí ayudan mucho, sino desde la casa de los pobres, desde visitarlos, escucharlos, acompañarlos, respetarles en su dignidad y tratar de resolver algunas situaciones estructurales de lo que les ha provocado esa pobreza. Entonces, yo soy el primero que admira esta actitud de Federico Ozanam, no del seglar timorato, del católico de misa de domingo, del católico a expensas de una acción de la Iglesia. Voy a bautizar, voy a la primera comunión,
la quinceañera, la boda, el funeral, la confirmación, ¿sí me explico? Sujetos de acciones sacramentales. Y Federico Ozanam en 1833 empieza a redefinir el rostro del laico. En 1833. Es el único laico, el único que no es consagrado y aparece en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. El único laico. ¿Qué les parece? Eran sacerdotes, eran religiosos, eran obispos, cardenales, los que tenían acceso a documentos conciliares. Y Federico Ozanam fue el primer laico en la historia que se filtró y metió sus ideas en la encíclica del Papa León XIII. Una encíclica que habla de la pastoral social, de la atención a los pobres, de la revisión de las estructuras sociales, de cómo atacar a las pobrezas y a las miserias de los seres humanos. Y ahí se filtró Federico. ¿Por qué el Papa León XIII permite que un laico se introduzca en esa élite jerárquica de la Iglesia Católica? Ya me veo yo sentado en el Vaticano junto a cardenales y obispos del mundo, opinando, levantando la mano. ¿Ustedes no me ven? Ustedes no me ven ahorita, en 1800 lo hizo Federico. En medio de cardenales y frente al Papa, que era casi intocable, un ser completamente fuera de la realidad temporal. Que algunos pensábamos que el Papa ni comía. Un ser así, lejos, lejano, en un nicho, fuera de nuestra realidad. Y allí estaba Federico. Federico Antonio Ozanam, sentado, levantando la mano y opinando sobre el Rerum Novarum. Laico modelo para los laicos de hoy. Y desgraciadamente aquí viene el reto para nosotros, los que lo estamos conociendo un poquito más. Darlo a conocer. Ahí está la pastoral universitaria. Yo les acabo de entregar semblanzas de Federico Ozanam y se sorprendieron en una reunión en el seminario con el padre Estíbal. Se sorprendieron. ¿Y quién es? Un maestro de la Sorbona de París, estudiante a sus 20 años, se compromete, se consagra en una actividad de servicio a los 20 años de edad. Por eso hay en las hojitas, en el programa, en la parte de abajo, viene una frase de Federico, donde pondera precisamente la presencia de los jóvenes. Y dice, son los jóvenes, iniciamos con jóvenes. Lo que tenemos que hacer es ir purificando la imagen de la Sociedad de San Vicente de Paúl de México, de que son puros señores y puras señoras. No. El antecedente histórico es que la Sociedad de San Vicente inició con jóvenes, uno de ellos, Federico Ozanam, a sus 20 años. Y, maestra,